Hemos llegado al 13º domingo del tiempo ordinario. Seguimos recorriendo el Evangelio de Marcos y desde luego su mistagogía, su catequesis, su manera de darnos a conocer el misterio de Cristo. Y lo acogemos sabiendo que el Espíritu está detrás de esta palabra viva. El tema de las lecturas de esta semana es la fe. Y la fe como algo que puede transformar nuestras vidas. Nos quedamos con la frase del Evangelio de hoy: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro de la sabiduría. Son dos bloques del primero y segundo capítulo. El libro de la sabiduría es otro de los libros sapienciales, estos libros que están enfocados a enseñar el arte de vivir. Su nombre completo es Libro de la Sabiduría de Salomón. Si bien toca el punto de la sabiduría, y por eso tiene su nombre, su tema principal es la justicia y su contraparte, que es la injusticia, lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios y lo que se aparta de la voluntad de Dios. Fue escrito en griego, no en hebreo. Es un libro tardío. Probablemente tiene su origen en Alejandría, donde había una comunidad judía grande de lengua griega. Y fue escrito cerca de la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Por esa tradición, porque fue escrito en griego y no en hebreo, no forma parte del canon, es decir, de los textos aprobados, acogidos por la Biblia hebrea. Entonces, en la Biblia hebrea no está el libro de la sabiduría. En una Biblia que fue traducida al mundo helénico en griego, que se conoce como la Biblia de los 70, sí está. La Iglesia Católica y la Iglesia Universal, católica latina y católica ortodoxa, sí lo reconoce. Las iglesias protestantes no, porque cuando Lutero reforma, hace la traducción de la Biblia, se basa en el canon judío. Y cuando no encuentra el libro de la sabiduría en los textos judíos, lo deja fuera. Y hasta el día de hoy no forma parte de las Biblias protestantes. Es una pena porque tiene una de las enseñanzas más bellas del Antiguo Testamento. Conjuga la tradición hebrea con la filosofía helénica, especialmente el estoicismo. Podemos decir que es el primer libro del Antiguo Testamento que trata el destino inmortal del ser humano, la vida después de la vida, la resurrección y la retribución futura al obrar del ser humano en esta vida. Subraya que Dios es el Señor de la vida, la ama y defiende para siempre. Nos hace recordar aquella expresión del Señor en el Evangelio, que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Dios creó al ser humano en su imagen y semejanza y por eso destinado a la vida eterna. Nos invita a elegir pertenecer a Dios practicando la justicia y así alcanzar vivir en esta vida plena y eterna. La otra opción, claramente, es entregarnos al mal y recibir su premio, que es la muerte. Nos quedamos con esta frase: todo lo creó Dios para que subsistiera. El Salmo responsorial nos vincula, nos sirve de preámbulo para la lectura del Evangelio, que nos presenta la curación de una enferma. El Salmo 29 es una plegaria, la plegaria de un enfermo que suplica a Dios por su salud. Describe de manera dramática la oposición vida-muerte, luz-oscuridad, cantos-silencio, estar preso o estar en libertad. Solo Dios es capaz de salvar a quien se encuentra en este peligro de abandonar la existencia. Entendida esta no meramente como la vida biológica, sino la vida en comunión, la vida plena. Dios es una roca estable sobre la que está invitado a asegurarse el creyente, la creyente. El Señor tiene la capacidad de transformar nuestro dolor y sinsentido en vida y alegría. Una frase bella del Salmo: convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente. La segunda lectura nos sigue presentando el desarrollo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios.
El segmento que hoy vamos a escuchar es una invitación de Pablo a que los corintios, al igual que todas las comunidades fundadas por él, yo diría toda comunidad cristiana como nosotros, ejerzamos la solidaridad generosa al aportar a la colecta, en el caso de esta petición que hace Pablo, a una colecta que estaba organizando para ayudar a las comunidades cristianas de Judea que estaban pasando hambre por una sequía prolongada. Les alaba a los corintios que se distingan en la fe, en la palabra, en la diligencia para todo y en su amor por Pablo. Pero ahora les exhorta a que compartan de lo que tienen con quienes carecen de todo. Les pone como ejemplo al Señor, que siendo rico se despojó de todo, incluso su vida, para entregárnoslo a nosotros. Hace presente el ideal cristiano de la equidad, es decir, que en la comunidad no hay algunos a quienes les sobra cuando hay otros a quienes les falta lo esencial. La solidaridad es signo del cristiano. Y esta frase que cita el mismo Pablo en su carta: al que recogía mucho, nada le sobraba, y al que recogía poco, nada le faltaba. El Evangelio de Marcos el día de hoy nos presenta al Señor Jesús curando enfermos y reviviendo muertos. Las dos escenas son la curación de la mujer que tenía hemorragias permanentes y la vuelta a la vida de la hija de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga. Jesús, que ha sido despreciado por las autoridades religiosas, lo veíamos en las semanas anteriores, sospechan de él, no están de acuerdo con su manera de ver y relacionarse con Dios, y también ha sido expulsado por los paganos de su territorio, después de curar al endemoniado de Gerasa, que no lo leímos. Está entre lo que leímos la semana pasada y lo que leímos en esta semana. En resumen, dos pueblos, dos colectivos que rechazan el mensaje de Jesús. Las autoridades religiosas de su entorno y los paganos a los que le lleva la posibilidad de verse liberados de la esclavitud del mal. Este señor que ha sido despreciado ahora entra en relación con dos personas que sí aprenden a amarlo y a acogerlo. Y para esto rompen las convenciones de la práctica piadosa de la época. El primero, una autoridad de la sinagoga, Jairo, que se aparta de sus compañeros que desprecian a Jesús y que busca al Señor para que sane a su hija moribunda. Y la otra está la mujer con hemorragias, que rompe la ley de vivir apartada de la comunidad, porque era impura por la enfermedad que tenía, según la visión de pureza de esa interpretación de la ley, y a escondidas se mezcla en la multitud, lo cual era un delito grave. Si la encontraban la podían apedrear. Inclusive se acerca a tocar a Jesús. Rompe esta ley y se atreve a acercarse al Señor hasta tocarlo. Lo que les une a ambos, a estos que rompen las convenciones, es su fe, su confianza en Jesús. Fe que implica disposición a dejarse transformar por el Señor. La antigua ley no les ha resuelto su problema, ni a la mujer ni a Jairo. En Jesús y en el reino de Dios, ambos encuentran una nueva vida. Jesús libera de la enfermedad, nos libera de la enfermedad que nos separa, divide, y de la muerte que nos impide la comunión. Jesús hace visible a la mujer que estaba acostumbrada a vivir oculta y de verse a sí misma con miedo y vergüenza, ahora es dignificada por el Señor como hija. Le dice hija. Su confianza, su relación con Jesús la ha sanado. El amor de Jesús, el amor a Jesús, sana y libera. El relato de la niña resucitada presenta nuevamente el contraste. Quienes viven en el duelo y sin sentido, y ante las palabras y esperanza en el Jesús, se ríen. Y por otro lado, Jairo y su esposa, que creen en Jesús. Y ellos son los que reciben vida, reciben su anhelo, que su hija viva. Marcos nos invita a tomar posición. Si creemos, confiamos porque amamos a Jesús,
encontraremos la vida. Si no, solo nos quedaremos con las prácticas rituales que dejan esclavizadas a los otros colectivos, porque en vez de llevarles a la vida, les alejan de ella. Nos quedamos con esta frase que significa tanto para todos, Talita Kum, que significa, óyeme niña, levántate. Dos escenas, sabemos que se llaman en lenguaje técnico bíblico perícopas, dos escenas entretejidas. La petición y la situación del jefe de la sinagoga, de Jairo, y de esta mujer que llevaba 12 años en un sufrimiento permanente, no solamente por el desgaste de la enfermedad y seguramente por haberse quedado en la miseria, como dice el texto, habiéndose gastado sus recursos en curaciones que nunca remediaron su situación, sino además también el desgaste de tener que vivir apartada de la sociedad, apartada, segregada, discriminada, y bajo una ley que la tenía con amenaza de muerte si se acercaba a las demás personas, creyendo seguramente, como así lo enseñaban en buena parte, digamos, la visión que había en esa época de la ley y de la presencia de Dios en la vida de los seres humanos, ver su situación como un castigo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? El texto del día de hoy nos dice que la respuesta a todas estas grandes preguntas, cuestionamientos, perplejidades de nuestra vida es lo que solemos llamar fe. La fe a lo largo de la historia del cristianismo ha tenido diversos énfasis, aunque estamos hablando de lo mismo, a lo largo de la historia se ha puesto un énfasis mayor en una cosa u otra. Tradicionalmente, digamos, en la catequesis de la Iglesia, se distinguen 4 elementos en la fe. El primer elemento, de que fue tomando mucha fuerza en los últimos siglos, es el elemento del asentimiento, aceptar. ¿Qué es lo que acepto? Una serie de proposiciones que Dios revela de sí mismo a través de la Sagrada Escritura o a través de la doctrina de su cuerpo vivo, que es la Iglesia. Entonces, eso que Dios ha afirmado sobre sí, que Dios es amor, que Dios es comunidad, que Dios busca nuestro bien, todo lo que encontramos plasmado de manera especial en los evangelios y desde luego en todos los textos del Nuevo Testamento que nos ayudan a interpretar y ver correctamente el Antiguo Testamento, a eso asentimos. A eso lo aceptamos, lo vivimos como un dato de realidad. Creemos en esa realidad y construimos nuestra vida desde esa realidad. La segunda manera de entender la fe es la fiducia, es decir, la confianza. No solamente creemos como algo intelectual eso que se nos presenta, sino que confiamos que el Señor llevará adelante este proyecto del reino, este proyecto de la relación de amor en comunión con Dios y su amor como centro del sentido de nuestras vidas, que nos convoca, que nos permite encontrarnos, que nos permite enamorarnos de Dios y de nuestros hermanos y hermanas para poder construir realmente una familia centrada en este amor que nos lleva a compartir lo mejor que tenemos y somos, como nos recuerda la segunda lectura. Cada quien da de lo que tiene y puede, dice San Ignacio en la Contemplación para alcanzar amor. El amor se traduce en eso, en compartir unos con otros, unas con otras, de lo que tenemos y podemos. El tercer sentido de la palabra fe es la fidelidad. Cuando decimos doy fe que hizo tal cosa, es decir, estoy afirmando que efectivamente es fiel al original eso que estoy presentando. Finalmente, el último sentido de la fe y el más rico y el fundamental es la visión, y así se decía en latín, ¿no? La primera era
ascensio, el aceptar, segunda fiducia, la tercera fidelitas y la cuarta vicio. Vicio, pero como visión, con S, no con C. Quiere decir que el centro y el culmen de la fe es una manera de estar en relación con Dios que cambia mi visión del mundo. Les decía que con el tiempo a veces la fe cambió y se empezó a subrayar que fe era aceptar algo, inclusive cuando todas las evidencias no lo mostraban. Eso empezó a crecer mucho cuando el arribo de la ciencia, el arribo de una visión positivista del mundo, entró en conflicto con la fe. Y empezamos a creer hasta hoy en día que lo único que existe es lo que podemos demostrar y acceder a través de nuestros 5 sentidos y nuestra capacidad intelectual. Y eso nos llevó a perder muchos elementos ricos de nuestra vida sobre los cuales está sustentada la fe, que es la experiencia de estar enamorado, es decir, lleno de amor. Un amor que nos vincula con Dios y que nos hace ver el mundo distinto. Quienes hemos tenido la ventaja de haber experimentado un enamoramiento profundo, sano y rico, como nos lo muestran los poemas y hasta las películas y novelas, vemos el mundo de una forma distinta. El mundo es bello, el mundo tiene sentido, el mundo nos invita a la vida. Pidámosle al Señor en este día que no nos conformemos con una visión de fe meramente como creer contra lo que no entiendo. Es parte, pero no es lo principal. La verdadera fe, esa que le pedimos al Señor, es esta visión del mundo transformado cuando estamos enamorados y enamoradas. Enamórame, Señor. Permíteme llenarme de este amor que me permita también ver el mundo como tú lo ves, ver lo que hay en el mundo que no está como tú lo quieres y junto contigo movernos para ir cambiando esa situación al sueño que tienes para nosotras y nosotros. Que así sea. Pidámosle la gracia de que crezca nuestra fe, entendiendo la fe como este camino de enamoramiento, de sentir que en el Señor tenemos puesta nuestra confianza, que el Señor nos acompaña, que su presencia amorosa transforma nuestras vidas para que seamos luz del mundo y sal de la tierra. Que tengamos una semana llena de este camino del amor. Dios con ustedes.